Soberanía de Dios en la lucha del creyente. Ese es el tema que estaremos tratando. La soberanía de Dios en la lucha del creyente. Y recuerda que nosotros en días pasados hablamos con relación a los diferentes frentes que nosotros tenemos. El principal frente y más importante y más incisivo, pudiéramos decir, es el principal, que es nuestra carne. Los deseos, que dice la palabra del Señor en Galatas 5:17, que se oponen entre sí para que nosotros no hagamos en realidad lo que nuestro ser interior, nuestro hombre interior quiere, el hombre espiritual. Y hay una guerra entre ambos, ¿verdad? Vamos a decir, deseos de querer hacer uno o el otro. Eso lo dice también Pablo en Romanos. Y también con relación al frente del sistema del mundo, sistema de maldad. Señores, eso es una de de los frentes que hoy día se ha abierto, específicamente para Occidente. Todo Occidente ha tenido bueno, voy a decir, una lucha férrea en los últimos tiempos, pero gracias al Señor por esta ventana de gracia, la cual nosotros se nos ha aperturado con la decisión del Dios Todopoderoso y Eterno de poner en la primera potencia del mundo a el presidente Donald Trump. Sí, claro que sí, porque la palabra del Señor lo dice. La palabra de Dios dice que quien quita y pone reyes es Dios, y Él, a través de los sistemas que tiene, a través del sistema que nosotros en América tenemos, como es el sistema democrático, bueno, Dios usa la democracia para poner y quitar los diferentes gobernantes. Y la persona que esté en el lugar que está, bueno, está porque así Dios lo ha querido, lo ha permitido que esté. Así que ya ustedes saben, esa dictadura que ustedes han visto durante años en algunos, vamos a decir, países en nuestra región, ha sido por la permisiva, voluntad permisiva de nuestro Dios, y Él está llevando y orquestando todo lo que es la historia a el propósito que Él tiene con toda esta creación. Así es, y por eso nosotros confiamos y no estamos, vamos a decir, no estamos confiados porque somos, vamos a decir, personas positivas o verdad y demás, sino más bien porque confiamos en Dios y Dios tiene el control. Al él tener el control, el ser Dios soberano, que Él controla todo y no tiene que pedirle a nadie el permiso, sino que Él sabe cómo hacerlo. Y todo esto lo hace, señores, señores, tan interesante esto, que Dios hace todo esto sin violentar la responsabilidad del ser humano. Óigame, todo él lleva a cabo su plan, su propósito, sin violentar sin violentar la responsabilidad del individuo, del ser humano, para que ustedes vean la inmensa sabiduría de nuestro Dios. Eso es interesantísimo, y nosotros vamos a hablar de ese tema basado en el libro de Daniel. Ustedes saben que durante todo este mes, hablando de derribando o vamos a decir, enfocado en los términos de derribar o destruir fortaleza con relación a que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, y que nuestra lucha no es según la carne. Eso lo estuvimos hablando. No luchamos según la carne. No luchamos según la carne, porque cuando lo hacemos según la carne, cometemos un sinnúmero de pecado contra Dios, porque ofendemos, dañamos, hacemos muchas cosas cuando actuamos con relación según la carne, No debe de ser. Pero nada, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España 86, y la misma está pastoreado por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerda que nosotros tenemos culto los días domingo. Este domingo, recuerda que estuvimos dos partes o dos sesiones a partir de las 9, escuela bíblica, y luego 6 de la tarde, luego 6 de la tarde, pero eso se daría los segundos domingos de cada mes, no es lo habitual. Los segundos domingos de cada mes se seguiría haciendo esto. Entonces, nada, otra cosa, recuerde el concierto Exáltale 2.0. Exáltale 2.0, el 22 de febrero, y recuerde que hay en la España número 86, 200 pesos por persona.
Recuerde, usted debe de estar allí en esta gran actividad, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de las diferentes áreas de alabanza, adoración al Señor. Tenemos, así que usted debe darse cita ese día, sábado 22 del mes de febrero, para que pueda compartir y alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la, vamos a decir, la perspectiva de la alabanza, ¿verdad?, de la adoración cantada y la música. Entonces, ¿qué otra información tenemos? Recuerdo recuerde los jueves que tenemos culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Los jueves, así que usted sabe, eso a partir de las 7 de la noche. Entonces, nada, inmediatamente damos un puntito y aparte y vamos inmediatamente a entrar al tema que nos ocupa. La soberanía de Dios en la lucha del creyente. Y eso lo vamos a ver en un episodio que se dio en el libro de Daniel. Sí, ahí en Daniel capítulo 2, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Vamos a leer, vamos a concluir a partir del 20. El 20 ahí tenemos, y dijo. Pero vamos a ir. Y dijo, alabado sea el nombre de Dios, eso lo dijo Daniel, porque siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Ustedes escuchan, eso es soberanía. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y concede lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios, de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Y le pongo en contexto. Bueno, resulta y viene a ser que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Ese sueño que el rey tiene, quiere que él se lo declaren primero, que le digan que él soñó, pero no solamente que le digan que él soñó, también que le digan el significado, la interpretación del mismo. Que resulta que ninguno de los astrónomos, brujos y adivinos podían hacer tal cosa. Y dicho sea de paso, le dijeron, mire rey, ninguna persona había solicitado jamás dicho requerimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey emite un edicto. ¿Cuál fue el edicto? Bueno, que había de matar o de llevar o ser ejecutado todos los sabios y adivinos del reino. Dentro de ellos estaban los hermanos, los amigos de Daniel y Daniel, porque ellos formaban parte de esa clase vamos a decir, de personas, de sabios, ¿verdad? Ellos estaban en esa categoría y obviamente el edicto inmediatamente vamos a decir, le daba de frente a ellos. Cuando Daniel se da cuenta de lo acontecido, le solicita al capitán del ejército del rey, mira, de manera bien, vamos a decir, mesurada, de manera inteligente, con mucha sabiduría, y le solicita qué pasó, por qué el rey ha dado ese edicto tan, ¿verdad?, urgente. Y el capitán le da la información. Y Daniel solicita audiencia con el rey y le solicita al rey que le dé un tiempo para él ir delante de Dios. Y eso es el contexto. Entonces, cuando Daniel se reúne con sus amigos, le dice lo que estaba aconteciendo y qué iban a hacer. Y ellos se fueron en oración delante del Señor. Al irse en oración delante del Señor, el Señor les revela lo que el rey había soñado, y no solamente lo que el rey había soñado, sino su interpretación. O sea, le estaba dando al rey se le estaba revelando lo que era el plan geopolítico de Dios. Sí, porque Dios es que controla la geopolítica. Así es algo, y cuando hablamos de geopolítica, esa interrelación entre los diferentes territorios y estados que se relacionan entre sí por decisiones que son dadas, son tomadas. En tal sentido, Dios es que controla todo esto. En ese sentido, que vemos acá, que Daniel se fue en oración delante del Señor. Cómo Daniel luchó en ese momento contra esta decisión, este decreto que fue emitido por el rey.
¿Cuál fue él se fue de rodillas, él fue en oración, él comenzó a orar. Y una de lo que habla la palabra del Señor en el libro de acá de Efesios, a donde está, sí, Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura. Al final dice en oración siempre. Y ahí en el capítulo, en oración siempre, o sea que todo lo que, esa armadura que nosotros tenemos, o lo que nosotros se nos ha, vamos a decir, se nos ha dotado, sí, en la cual se nos ha dotado a nosotros cuando vinimos a los pies del Señor. Esa es una armadura que no es mágica. Esa armadura, señores, no es mágica ni tampoco es mecánica, sino que esa armadura actúa en oración, la oración nuestra. Y cuando hablamos siempre oración, y siempre habla de oración siempre, oración continua. Fíjate que nosotros tenemos el contexto judío, que es como momento de orar, como por eso, obviamente los apóstoles, obviamente todos eran judíos, Jesús era judío, se apartaba a orar. Nosotros no estamos diciendo que no es provechoso y bueno orar, apartarse es un tiempo para orar, no estamos diciendo, no vamos ni estamos diciendo eso, sino que el contexto de ese tiempo de apartarse para orar es un contexto judío. Ahora, en el Nuevo Testamento, él no es un contexto, vamos a decir, en un momento dado, sino que en el contexto del Nuevo Testamento es orar siempre, en todo tiempo, sin cesar. Y ven acá, pero yo soy un hombre que trabajo, tengo... ¿Y cómo yo voy a orar sin cesar si yo vivo trabajando? Digo, bueno, cuando te habla de orar sin cesar, está hablando que todo lo que acontece en tu diario vivir es vamos a decir, un argumento para orar al Señor. Si es una situación que se me presenta en el trabajo, algún tranque, alguna dificultad, en ese momento yo oro al Señor a los fines de que me dé salida, que me dé la sabiduría para hacerlo. Si es una tentación, en ese momento que Dios me da, yo utilizo esa tentación para comunicarme y orar al Señor. O sea, en diferentes, vamos a decir, diferentes actividades que acontecen en mi diario vivir. Eso es una forma de yo inmediatamente orar. ¿Y qué significa orar en todo el tiempo? Tener una conciencia, vamos a decir, estar consciente del que está muy delante de la presencia del Señor. Y cada cosa que yo hago, cada cosa que digo, debo de sopesar y someterlo al escrutinio de lo que es el conocimiento y lo que es la palabra del Señor. Y en cada momento, ustedes recuerdan cuando este muchacho, Nehemías, le van y le dan la información con relación a lo que había acontecido con el pueblo de Israel. Y él se va en ayuno en un momento dado. Pero cuando él iba a hacerle la solicitud al rey, al Tarjelje, ¿cómo fue? Él no pidió unas 10 o 15 minutos para él ir a su habitación en oración. No. Él dice que en el mismo momento, cuando el rey le solicitó qué es lo que él tenía y él iba a hacer la petición al rey, en ese mismo momento él oró al Señor y hizo la petición. ¿Qué significa eso? Que en el momento que el rey le dice qué tenía y qué quería solicitar, en ese mismo momento Daniel oró al Señor y obviamente hizo su petición. O sea, ese es cuando la Biblia habla que debemos adorar, que es una de las armas que por excelencia que nosotros debemos de usar, porque recuerde que es para el tema durante todo este mes, destruyendo fortaleza. Y una de esas armas que nosotros tenemos a mano es la oración. ¿Por qué? Porque como nosotros debemos orarle a ese Dios que controla todo, que Él es el gestor de la historia, Él es Dios soberano y que Él es que va a orquestar todas las cosas. Entonces, en tal sentido, nosotros debemos orar al Señor a los fines que Dios haga y haga lo que en realidad Él está tratando de hacer o el propósito, porque tenemos que ir delante del Señor como hizo Jesús. Jesús fue delante del Señor, hizo la petición, pero ¿qué dijo? Que sea hecha tu voluntad y no la mía. O sea que es en ese sentido, de esa manera, nosotros debemos de ir en dependencia delante del Señor. Eso ha acontecido con nosotros. En muchas ocasiones el programa Mundo Cristiano estuvo con mucha frecuencia haciendo un sinnúmero de denuncias y de intenciones del sistema del mundo, tratando de tomar o crear leyes, decretos y demás que van en contra de lo que es el pueblo del Señor.
esos decretos, esos ejemplos como ese decreto del presidente Luis Abinader, donde hay por vía de una orden departamental de el MINER, entonces ahí se emitió un decreto creando lo que es el código de ética del MINER, donde en ese código de ética hay algunas prohibiciones, y una de ellas es que el maestro no puede hablar de religión, y si no puede hablar, o sea que no puede hablar de Dios, de nada de esto, pero hay ese anteproyecto de ley que está todavía allí descansando en la mano del Poder Ejecutivo, que vamos a ver con todo este cambio geopolítico que Dios está orquestando, nos da un cierto respiro a países como los nuestros, con una cosmovisión cristiana en su mayoría, pero que a través de diferentes agendas, a través de diferentes agencias, se quiso imponer a un sinnúmero de ideas que iban en contra de la creencia de lo que nosotros creemos como pueblo creyente, como pueblo cristiano. Otra de las cosas que siempre se han intentado hacer es a través de la ventana de Overton querer hacer entender a las personas que nosotros somos un país laico, porque nuestra Constitución no lo dice de manera explícita. ¿Qué categoría? Dice que somos un país de Estado de Derecho, pero de manera de manera específica, explícita, no establece nuestra, vamos a decir, confesión, o nuestra, si somos laicos, si somos confesional. No lo somos por el asunto de la renovación o de la reforma de la Constitución el 2010, pero entendemos nosotros que todo lo que, vamos a decir, conforma nuestra idiosincrasia y todo lo que es la bandera, los símbolos y demás, entendemos que somos un país aconfesional. Y yo entiendo que debe de estar allí de manera explícita que nosotros seamos un país aconfesional, que es la mejor de las, vamos a decir, clasificación o categoría como de Estados Unidos, que es un país aconfesional, no recuerdo bien, no puedo decir, no me voy a, si la mente no me falla, creo que es aconfesional. Pero hay otros países que son países laicos como México, Francia y demás. Nosotros no debemos caer. Entonces, todo esto, el enemigo a través de diferentes organismos, vamos a decir, es una lucha que se lleva. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Es un trabajo de orar al Señor, y también no solamente orar, porque es la oración un arma de defensa. No, nosotros tenemos un arma de ofensiva también, que es la palabra del Señor. Proclamar la verdad, como en muchas ocasiones nosotros lo hicimos. Ahora, ¿cómo nosotros, cuando nosotros luchamos según la carne, qué hacemos? Ofendemos, vamos a ver, provocamos caos. Yo no puedo de ninguna manera, por el hecho de que, ejemplo, el 21 de enero haya una actividad en la ciudad de Higüey, yo voy a ir de frente allá a la basílica a proclamar y a condenar y a decir no, para nada, yo estoy violentando lo que establece la ley. En este país hay libertad de culto. Entonces hay libertad de conciencia, entonces no debo acudir a esto, porque entonces ahí es según la carne. ¿Qué yo debo de hacer? La lucha, recuerde, como dice la palabra del Señor, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y una de ellas es la oración que hizo Daniel cuando estuvo orando y dice que el príncipe de Persia estuvo deteniendo su respuesta, pero en el mismo momento que él oró al Señor, se libró una batalla férrea en las regiones celestes. Entonces, nosotros tenemos un enemigo que no podemos ver. Ese enemigo no lo podemos ver, lo único que ese enemigo, la lucha se libra a través de los hombres, como creando y motivando leyes totalmente que van en contra de lo que nosotros creemos, como un anteproyecto de ley que había de la asociación, de crear un anteproyecto de asociación religiosa, donde prácticamente se quería hacer una especie de ley mordaza. ¿Y cuántos anteproyectos de ley se trataron de someter y trataron de aprobar? El Código Penal, que tiene más de 20 años en nuestra nación, no se ha aprobado porque hubo una intencionalidad de que
tenía que estar con las tres causales, despenalizar las tres causales. Y esa lucha de ese grupo, ¿verdad?, que son anti Dios, ¿qué pasó? Que todo tenía armas poderosas, como es los recursos económicos, y lo podemos ver que hoy día a través de las informaciones que hemos visto de los Estados Unidos, como la USAID tenía recursos suficientes como para, vamos a decir, patrocinar todas estas publicidades, campañas, pagando medios de comunicación, periodismo, pagando cuántas cosas estaba esta agencia internacional de nombre la USAID. Y nosotros estábamos orando, obviamente, pero también accionando, porque proclamando la palabra del Señor. Ahora bien, esta ventana de gracia, esta ventana que hemos tenido con un presidente que Dios ha puesto en la primera nación del mundo, los Estados Unidos, es una ventana de gracia para nosotros, que es una persona con una cosmovisión cristiana. Oiga lo que estoy diciendo. Estoy diciendo una persona con una cosmovisión cristiana que entiende que hay un Dios todopoderoso y eterno que está por encima de nosotros y Él es el que manda, como Él lo ha dicho de manera literal. Y todas las decisiones que ha tomado han sido decisiones que van favoreciendo a el pueblo cristiano evangélico, la República Dominicana, toda la opresión. Dicho sea de paso, la USAID utilizaba todos esos recursos para solventar a los nacionales haitianos solamente, única y exclusivamente en su lucha con lo que es con relación al programa al SIDA pero solamente la meta era ayudar a esas personas solamente. Estuviera bien si fuera para todo el mundo, no solamente y exclusivamente para ellos. Y cuántas cosas se hicieron, agencias como el ACNUR estuvo metiendo presión para que nosotros sensibilizáramos. Y todo esto entonces esa es la guerra que nosotros vamos librando y se está librando a través de los hombres, a través de instituciones, y esas fuentes que son fuentes para que muchos abracen ideas que no son adecuadas, que no son erradas. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? Recuerde que si Dios es el Dios soberano, y si Dios no tiene control de todo, Él no tiene control de nada. La soberanía de Dios tiene que ser absoluta y esto incluye los gobiernos humanos por la incidencia que tienen los gobiernos. Dicho sea de paso, un pajarillo dice no cae al suelo si no es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros ahora con esta ventana de gracia que tenemos? Estar respirando aires de triunfalismo y de que hemos ganado y que todas estas cosas que se han dado y todos esos desmontes que hemos visto, como Estados Unidos dice que solamente no son 150 géneros como establece la ONU, sino 2 géneros, varón y hembra, como lo establece la palabra del Señor, y cuántas cosas y todos los desmontes de la ideología de género. Todo lo que estamos mirando, pudiera eso hacernos ver y querer tener aires triunfalistas, que hemos ganado la batalla. No hemos ganado la batalla. Este es el inicio de la batalla, este es el inicio de esa lucha que vamos a tener constante. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Que en esta ventana de gracia, ejemplo, la ley 4400, que no es aplicada en todas las escuelas, que nuestros legisladores comiencen a exigir que se aplique la ley 4400 que establece vamos a decir, el estudio de la materia de Biblia y el izamiento, la lectura de la Biblia luego del izamiento de la bandera, de que se clasifique nuestro país como confesional y no se quede como de manera como no definida, que no se sabe, y comienzan los progres a decir que somos un país laico y a través de la ventana de Overton quieren hacernos que abracemos esto, y no es así. ¿Y cuántas cosas? ¿Qué debemos de hacer? Continuar y hacer lo que nos corresponde. Proclamar el evangelio a todo momento, fuera a tiempo y fuera de tiempo, y comenzar a exigirle a nuestros legisladores que todos esos anteproyectos de ley que atentaban contra la integridad de la libertad de culto, de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia sean derogados, sean sacados de agenda y que no sean nuevamente sometidos.
Esa es una de las exigencias que debemos de hacerle a nuestros legisladores y, claro, seguir orando porque Dios es Dios soberano y tiene control sobre todas las cosas y Él es el que está orquestando la historia de este mundo porque Él fue que lo creó. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.